Buenos días a todos los que vean esta presentación. Mi nombre es Cristian Emanuel Flores y Piña del grupo 605 y hoy vengo a presentarles un tema muy interesante de la historia, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un conflicto militar global que ocurrió entre los años 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo y prácticamente toda la Unión Europea. Todas las naciones europeas agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados y también el eje, eran enemigos. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de soldados movilizados y todos los países poniendo todos sus recursos y toda la economía en servicio militar, así destinando todo a el conflicto bélico. Marcada por hechos de enorme repercusión, incluyendo la muerte masiva de civiles, el holocausto, todos los bombardeos a las ciudades, muertes de civiles que no tenían nada que ver, eran inocentes, y fue el primer conflicto en donde se utilizaron armas nucleares. La acción bélica que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial fue la invasión de Alemania, como aquí se puede ver en esta imagen. De Alemania invadió el 1 de septiembre de 1939, invadió Polonia y fue la acción bélica que dio inicio a esta contienda. Aquí podemos ver imágenes de cómo era vivir en esos tiempos donde en prácticamente toda Europa Alemania estaba en guerra con Alemania, Italia y Japón estaban en guerra con todo el mundo. Cómo se puede ver cómo era ser un soldado, cómo era ser civiles, todo lo que se vivió en esos tiempos, ¿no? La guerra en Europa llegó a su fin en mayo de 1945, cuando las fuerzas aliadas ocuparon Berlín, entraron a la capital de Alemania, ocuparon Berlín, y Alemania se rindió después del suicidio de Hitler. De 1939 a 1945 fue todo este conflicto. La Segunda Guerra Mundial no terminó en 1945, pero Estados Unidos seguía en guerra con Japón, donde ocurrió las primeras dos bombas nucleares en la historia en Hiroshima y Nagasaki. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron dos ataques nucleares ordenados por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos en ese entonces, contra el imperio de Japón, porque Estados Unidos se unió a la guerra cuando Japón bombardeó Pearl Harbor, una